Listo. Entonces, vamos a mirar esto de magnitud física. Y digamos que la magnitud hace referencia a todo aquello que se puede medir. ¿Listo? Eso es una magnitud, todo aquello que es medible. Dice que las magnitudes físicas son las propiedades que caracterizan a los cuerpos o a los fenómenos naturales que son susceptibles de ser medidas. ¿Sí? Ejemplo de ellos son la velocidad, la longitud, la masa, la temperatura, el tiempo, que pueden ser medidos. ¿Y qué es aquello que no puede ser, digamos, medido? Los olores no pueden ser medidos porque la percepción de olores es algo subjetivo. Los sentimientos, no sabemos si triste, muy triste o muy feliz. Y el sabor tampoco es algo que podamos medirlo porque sigue siendo algo como subjetivo. Algo que le parece muy rico a alguien no puede ser tan rico para otra persona. ¿Listo? Entonces, son las cualidades de los cuerpos que las podemos medir. Por ejemplo, podemos medir de una caja la longitud, podemos medir su masa, podemos medir su velocidad, podemos medir su temperatura, podemos medir el tiempo que tarda en desplazarse de un lugar a otro, ¿cierto? Bueno, al medir una magnitud física, se compara con una cantidad denominada patrón o unidad. ¿Qué quiere decir? Que yo esto, lo anterior, digo, bueno, ahí tengo una caja a ver, tengo que buscar una unidad, ¿cierto? Porque no puedo decir, mide tantos, tantas palmas de mi mano. Sí, pero las palmas de mi mano no las puedo transportar a otro lado para poder, digamos, hacer la comparación. Entonces, utilizamos una, digamos, una magnitud para compararla con una que se llame patrón o unidad. Es decir, que las longitudes, por ejemplo, las comparamos con quién, con el metro, con el kilómetro, con el centímetro, con el pie, con la pulgada. Es decir, decimos, bueno, esta caja tiene tantos metros o esta caja tiene tantos centímetros. Eso es, digamos, medir. Medir en sí es comparar. Entonces comparamos la longitud con una unidad estándar. Y es que el metro, todos los metros a nivel mundial tienen que ser iguales. No puede haber un metro más chico, otro metro más grande. Todos tienen que ser exactamente iguales. Lo mismo la masa. La masa, digamos, la comparamos con una unidad que la podemos llamar el gramo, la libra o el kilogramo. ¿Listo? Bueno, entonces, el sistema internacional de medidas, porque, digamos, hubo en un momento tantas unidades de medida que la gente se estaba enloqueciendo. Y lo que se hizo fue estandarizarse y decir, bueno, este es el sistema internacional para medir. Vamos a medir, por ejemplo, la longitud a partir del metro. Vamos a medir la masa a través del kilogramo. Vamos a medir el tiempo a través del segundo. Claro, lo podemos medir, por ejemplo, en metro, lo podemos medir la longitud en centímetros. Pero digamos que para trabajar en ejercicios, en problemas, vamos a utilizar siempre metro. ¿Listo? Hay veces nos dan el problema en centímetros, lo que hacemos es la conversión para pasarlo a metros. La masa, entonces la trabajamos en kilogramos. El tiempo lo vamos a trabajar en segundos. La corriente eléctrica, que es algo que vamos a ver en el siguiente curso, lo vamos a trabajar en amperios. La temperatura en grados Kelvin. La intensidad luminosa en candelas. Y la cantidad de sustancia en moles. ¿Listo? Esto fue creado en el año de 1960 como para estandarizar lo que les decía. Por ejemplo, hay unos países que no, digamos, que no aplican esto cotidianamente, porque por ejemplo utilizan, para medir distancias, no utilizan el sistema métrico. Como nosotros utilizamos el sistema métrico, significa que utilizamos metros, centímetros, decímetros, kilómetros, ¿sí? Todo va en metros. Sino que utilizan el otro sistema que es el de las millas, los pies, las yardas, ¿ok? Pero a nivel mundial es más frecuente encontrar esto precisamente porque se organizó dentro del sistema internacional de medidas. Bueno, hasta aquí. ¿Alguna duda, chicos? Vamos bien.
Ok, entonces resulta que las magnitudes, es decir, todo aquello que se puede medir, la clasificamos en qué, en escalares y en vectoriales. Y también las magnitudes se clasifican en fundamentales y derivadas. Y también se clasifican en intensivas y extensivas. Bueno, miremos entonces un poquitico aquí. Vamos a centrarnos un poquito en estas magnitudes escalares y vectoriales. ¿Listo? Esto es lo que va a ser, digamos, el centro de nuestra clase. Vamos a mirar entonces cómo se clasifican esas magnitudes en escalares y vectoriales y qué es lo que significa todo eso. ¿Listo? Bueno, miremos entonces este tema de los vectores. Ok, tenemos aquí en este gráfico flechitas, flechitas que representan vectores. Pero, ¿cómo así que representan vectores? Creo que abrí la presentación que no era. Esas flechitas me van a indicar a mí una magnitud. Y es que, como les dije anteriormente, digamos, las magnitudes, vamos a hacerlo acá, se clasifican en escalares y vectoriales. Vamos a hacer un ejemplo aquí. Bueno, entonces, cambiemos aquí la cuadrícula. Aquí, perfecto. Entonces tenemos, por un lado, las que son magnitudes escalares. Y por otro lado, las magnitudes vectoriales. A ver, las escalares, digamos que la definición es que solo necesitan del módulo para su definición. Mientras que las magnitudes vectoriales necesitan módulo, dirección y sentido para ser definidas. Bueno, a ver, esto no se ve muy claro, pero vamos a mirar a ver cómo así. Por ejemplo, les voy a escribir el tiempo. Recordemos que el tiempo lo vamos a asignar con la letra T minúscula. Y yo digo, tiempo ha pasado 30 minutos. La pregunta es, si yo digo han pasado 30 minutos, ustedes entendieron que han pasado 30 minutos claramente, ¿cierto? No hay problema. Pero por ejemplo, una magnitud vectorial, como es el caso de la velocidad, que lo vamos a designar con la letra V minúscula, y le voy a colocar una flechita aquí, porque va a simbolizar que es un vector, yo puedo decir 30 kilómetros por hora. Ok, pero 30 kilómetros por hora me genera otro interrogante. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde se movió? ¿Cuál fue su sentido de desplazamiento? Mientras, por eso aquí decimos, solo necesita del módulo para ser definida, es decir, 30 minutos basta para definir el tiempo. Mientras que velocidad, sí necesito, bueno, hacia dónde se movió, cuál fue su sentido, positivo, negativo. Otro, por ejemplo, la masa. Masa, que lo designamos con la letra M minúscula. Vamos a decir, hay un objeto que tiene una masa de 5 kilogramos. Listo, suficiente.
Lo entendimos claramente, ¿cierto? Pero otra como el desplazamiento, vamos a decir, este objeto se movió 30 metros. Desplazamiento que lo vamos a hacer con la letra X. Que esto me queda un poquito acumulado aquí. Lo vamos a asignar con la letra X. Y vamos a con una letra con X y una flechita arriba que indique que es un vector. Digo 30 metros y me vuelven a surgir los mismos interrogantes. ¿30 metros hacia dónde? ¿Cuál fue su sentido de desplazamiento? ¿Sí? Esta es la diferencia entre unas magnitudes vectoriales y escalares. Algo que yo puedo medir, pero resulta que necesito más datos. Por ejemplo, tenemos aquí, a ver, la temperatura. Vamos a medir, por ejemplo, la temperatura de un objeto. Y resulta, ese lo vamos a medir con la letra T mayúscula, asignarlo con la letra T mayúscula. Y vamos a decir, por ejemplo, que tiene una temperatura de 20 grados Celsius. Suficiente, sabemos que tiene 20 grados Celsius. Pero, por ejemplo, aquí si yo digo que voy a empujar una caja, voy a aplicarle a una caja una fuerza, que la designamos con la letra F mayúscula, una fuerza de 5 newtons. Bueno, pero nuevamente, ¿hacia dónde? ¿Cuál es su sentido? ¿Sí? Esta es la diferencia entre las magnitudes escalares y vectoriales. ¿Listo? Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? Vamos, ahí vamos bien, ¿cierto? Entonces hay unas cosas que necesitamos que más datos para poderlas definir. Entonces, hay una que es escalar, como es el caso de la rapidez, que lo solemos confundir con la velocidad. También lo asignamos con la letra V minúscula y vamos a decir que un objeto tiene una rapidez de 30 km por hora. ¿Cuál es la diferencia con la velocidad? Que la velocidad a mí me indica la dirección y el sentido, ¿vale? Entonces, digamos que ahí está la diferencia entre magnitudes vectoriales y escalares. Ahora, si, por ejemplo, esta es de acá. Tengo un objeto que tiene una masa de 5 kilogramos. Y vamos a suponer que le puse otro encima de 4 kilogramos. Simplemente yo cojo y digo 4 kilogramos, la masa total podría ser 4 kilogramos más 5 kilogramos. O sea, 9 kilogramos. ¿Qué pasa aquí? Aquí, por ejemplo, vamos a centrarnos en el caso de la fuerza. Y vamos a suponer aquí que tengo una cajita que le voy a aplicar una fuerza. Entonces, al aplicarle una fuerza, por ejemplo, para empujarla, voy a decir que la fuerza está hacia allá. Listo. Hay una fuerza. ¿Ven? Ahí tuve que pintar una flecha y ya puedo saber que hay una fuerza que se está aplicando en esta dirección con este sentido. Y resulta que a su vez voy a aplicarle una fuerza hacia acá. U otra persona le está aplicando otra fuerza hacia allá. La pregunta sería, ¿cuál es la fuerza total? ¿Fuerza total o fuerza neta? Si esto es, por ejemplo, 3 newtons y esto es 2 newtons, como estos flechitas no son magnitudes escalares, sino son vectores, yo no puedo coger y decir 3 newtons más 2 newtons y esto nos da 5 newtons. No. ¿Por qué? Porque esto tiene una dirección y tiene un sentido. Se están aplicando 2 newtons hacia allá y se están aplicando 3 newtons hacia allá. La fuerza resultante tiene que ser, digamos que tenemos que hacer una operación para poder encontrar la suma de estos vectores. ¿Ok? ¿Qué pasaría? Por ejemplo, si yo tengo vectores
por ejemplo, vamos a sumar un vector que tiene 3 unidades, otro que tiene 2 unidades, otro que tiene 1 unidad. Aquí en este caso usted tiene 3, 2 y 1 de lo que sea. Por ejemplo, son fuerzas. Si son fuerzas, entonces recordemos que les podemos colocar newton. En este caso yo puedo decir 3 más 2 más 1 son 6 newtons. Ojo acá. ¿Por qué? Porque es que todos están en la misma dirección. ¿Cuándo entra el conflicto? El conflicto entra cuando yo tengo 3 unidades hacia allá, 2 unidades hacia acá y 1 unidad, por ejemplo, hacia abajo. Ahí, aunque digamos tengan 3 newtons, 2 newtons y 1 newton, esto no sería igual a 6. ¿Listo? No sería igual a 6. Precisamente porque aquí hay unas flechas que tenemos que respetar. Y es que los vectores, como lo miramos al principio, los vectores los voy a representar en un planito que se llama el plano cartesiano, que ya debe ser familiar para ustedes. Y en ese plano cartesiano resulta que aquí pinto una flechita que va a indicar mi vector, y ese vector tiene un ángulo, una dirección, tiene un sentido hacia donde apunta la flecha y tiene un módulo o una intensidad que, por ejemplo, puede ser de 4 unidades. ¿Listo? Entonces, todo ese número, es decir, tiene un ángulo, por ejemplo, de aquí 45 grados. Entonces, un vector lo define, por ejemplo, si este se llama el vector A, entonces yo digo que el vector A está compuesto por 4 unidades con un ángulo de 45 grados, y con un sentido positivo. Este es el sentido, digamos, a veces se puede, obviar porque digamos que la dirección como tal me la puede estar dando simplemente los grados. Entonces esto podemos dejarlo simplemente así. Que un vector está definido por más de un número y tenemos que tener en cuenta esto. Hasta ahí, ¿alguna duda, chicos? Ok, bueno, entonces vamos a intentar sumar vectores. Y para sumar vectores o restar vectores vamos a utilizar el método gráfico primero, inicialmente. Entonces, solamente vamos a dejar hasta método gráfico por hoy. ¿Listo? Entonces vamos a colocar aquí como suma de vectores método gráfico. Bueno, este método no es tan utilizado precisamente porque necesitamos mucha precisión en los dibujos, porque digamos gráficamente puede que no dé exactamente el mismo resultado que puede ser un método analítico o matemático, ya que digamos podemos tener errores de precisión con el instrumento de medida, pero digamos vamos a intentar realizar una suma de vectores mediante este método para comprenderlo un poquito mejor. ¿Listo? Bueno, vamos a suponer que tenemos, y como estamos trabajando con las fuerzas, vamos a suponer que estamos aplicando fuerzas. ¿Listo? Entonces, tenemos aquí una caja. Vamos a aplicar aquí entonces una caja. Y resulta que esta cajita, vamos a pintar la fuerza que vimos la clase pasada. Esta primera fuerza que va a ser la fuerza del peso. Voy a pintar otra fuerza para arriba, que es la fuerza que la vamos a llamar normal, aunque esta no la hemos visto. Es la fuerza que permite a la superficie sostener al objeto, una fuerza normal. Y vamos ahora a
a suponer que se está aplicando, tengo dos personas, una persona que está aplicando una fuerza hacia allá y otra persona que resulta que está tratando de empujarla, pero la empuja, por decirlo así, mal, la empuja un poquito como en este sentido. Vamos a ver. Aquí. ¿Listo? La pregunta es, ¿cuál sería la fuerza total? La fuerza total. Recordemos que esta es la misma fuerza neta. ¿Listo? ¿Cuál sería nuestra fuerza total? Entonces, lo que yo hago con el método gráfico es unir colas y cabezas. ¿Listo? Vamos a unir cola y cabeza. ¿Cómo así? Entonces tenemos aquí, vamos a pintar la primera fuerza, que es esta, la del peso, y vamos a respetar la longitud. Tiene una longitud de 3, entonces vamos a hacerlo aquí bien. 3 hacia abajo. Luego vamos a unir, sigamos en este sentido. Esta de acá lo voy a unir desde la cabeza del anterior. Vamos a ver si me resulta. Y esta está en este sentido. 3 unidades también. Ok. Listo. Luego voy a pintar esta de acá. Voy a unir la cola del naranja con la cabeza de el azulito. Entonces respeto, vean, respeto la dirección y la longitud. Listo. Y finalmente la verdecita de acá, vamos a unir la cola con la cabeza. 3 unidades también. Ahí. Lo que hice simplemente fue unir cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza, cola de cada una de las fuerzas. Y para hallar mi fuerza total, pintémoslo de un colorcito que se note, digamos este azul. Vamos a unir desde la cola del primero hasta la cabeza del último. Y esto que está aquí es mi vector resultante. Vamos a escribirlo entonces. Se une cabeza y cola. Y para obtener el vector resultante, se une la cola del primero con la cabeza del segundo. Listo. Entonces mi vector resultante es este. Este sería la fuerza total o fuerza neta. ¿Listo? La de color azul. Chicos, preguntas. No, señor. Hasta ahí bien, ¿cierto? Vean, entonces me da un vector resultante que ya podemos entender que, digamos, esta cajita, si uno trata de asimilar esto, puede pensar que, bueno, se está aplicando mucha fuerza hacia el piso y que en algún momento se está alcanzando a mover. ¿Listo? Ok, con el mismo ejemplo, vamos a mirar, o bueno, un ejemplo similar, la misma cajita, que está posicionada acá. Tenemos simplemente que esta caja está en reposo, está quieta. Entonces, primera fuerza que pintamos desde el centro del objeto
hasta donde me dé la fuerza. Listo. Una cosa que no les he mencionado es que la longitud de la flecha me representa, digamos, qué tan grande es. 5 unidades, 3 unidades, 8 unidades, ¿listo? Entonces, por ejemplo, estaría un poquito, si yo digo que esto está quieto en reposo, estaría un poquito mal. ¿Por qué? Porque es que yo veo que la de abajo, la fuerza del peso, es más grande que la fuerza normal. Entonces, lo que yo pensaría de una vez al mirar este gráfico es que el objeto se va a caer. Si yo voy a simbolizar un objeto que está completamente en reposo, tengo que mirar cuántas unidades tiene acá. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, de igual manera, tengo que pintar el otro. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? Conservando la misma dirección. Ahora, si la caja está en reposo, nuevamente, ¿cuál sería la fuerza neta? ¿Cuál sería la fuerza neta de esto? Entonces lo que yo tengo que hacer es, si lo voy a hacer por el método gráfico, que es el que estamos viendo por lo pronto, lo que realizamos es unimos cabeza del primero, entonces pinto mi primer vector que tiene 5 unidades y está hacia abajo respecto a la dirección. 1, 2, 3, 4 y 5. Y la cabeza 1, lo que me decía aquí, unimos cola y cabeza. Entonces, la cola del segundo con la cabeza del primero. La cabeza del primero está aquí. Entonces lo voy a unir desde acá y voy a hacer mi vector. Mi vector me representa completamente hacia arriba. 5 unidades. 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a tratar de separarlo un poquito para que nos demos cuenta que ahí están los dos vectores pintados. Listo. Prácticamente quedó uno encima del otro, ¿cierto? Y el resultante sería unir la cola del primero con la cabeza del segundo. ¿Y cuánta distancia hay desde la cola del primero a la cabeza del segundo? ¿Cuánta distancia hay? ¿Quién me ayuda con eso? ¿Cuánta distancia hay desde la cabeza del primero hasta la cola del segundo? Yo creo que 5. ¿Tú crees que 5? Mira, espérame, me acerco un poquitico. ¿Cuánta distancia hay desde ese punto hasta ese punto? ¿Sí? Prácticamente desde aquí hasta aquí. O sea, no me estoy moviendo. Porque sería la cola del primero está aquí y la cabeza del segundo también está ahí. ¿Cuánta distancia habría ahí? Nada, profe. Nada, ¿cierto? Cero. Cero. Eso quiere decir que ¿cuál sería la fuerza total aquí? La fuerza total aquí sería, fuerza total es igual a 0. Y corresponde con lo que yo veo aquí. Vean, el objeto está ¿qué? En reposo. Por lo tanto, la fuerza total es 0. E hicimos esto lo que se llama hacer un análisis de las fuerzas. Hicimos un análisis de las fuerzas y sumamos las fuerzas y efectivamente la suma de las fuerzas nos da 0. Estamos bien. ¿Listo? Estamos bien lo que dice, lo que hicimos matemáticamente con la teoría. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí de estos ejemplos, chicos? No, señor. Bueno, No, profe. entonces, ¿qué vamos a hacer? Les voy a dejar una actividad de suma de vectores. Ojo, antes de dejarles la actividad, ustedes pueden encontrar este método como método gráfico para sumar y restar vectores. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que resulta que la resta de vectores la trabajamos un poquito diferente. Vamos a mirar un ejemplo. La resta de vectores. Si yo quisiera, coloquemos una nueva página. Por ejemplo, la suma de vectores yo puedo sumar el vector A más el vector B más C más D, etcétera, 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 etcétera. Yo los puedo sumar. La cantidad de vectores que yo quiera los puedo sumar por el método gráfico.
Pero hay una limitante del método gráfico, que el método gráfico me permite solamente hacer de a una sola resta, a menos b, no puedo menos, no, sino me permite, digamos, hay una limitante que es esta. Solamente lo puedo hacer de a pares. ¿Y cómo se hace la resta de vectores? La resta de vectores es muy sencilla. Por ejemplo, si tengo el vector A que va para allá y tengo el vector B que va para, no sé, pintémoslo para este lado, y lo que yo quiero hacer es restarlos, yo quiero restar, coloquémosle aquí, este es el vector A y el otro es el vector B, y yo los quiero restar, yo quiero encontrar cuánto será A menos B. Entonces aquí coloco cola con cola, es decir, la cola del primero, ojo acá, vean, respetando la dirección bien, vamos en la reglita, tenemos respetando la dirección, ¿cierto? Y coloco la cola del otro con la cola del primero, entonces cola del otro con la cola del primero. Teníamos 2, 4, 6 unidades, 2, 4, 6 unidades, listo. Y hacemos una línea desde el minuendo al sustraendo. ¿Quién es el minuendo y quién es el sustraendo? ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Quién sería el minuendo? ¿A o B? A, El minuendo. ¿Y el sustraendo? pues B. Claro, ¿cierto? No nos queda más alternativa. Ok, entonces, vamos desde la cabeza. Perdóname aquí. Al contrario, estaba equivocando. La cabeza, desde el sustraendo. Entonces voy a anotarlo aquí. Cabeza del desde el resultado. Coloco ahí. Desde el resultado es la unión desde la cabeza del sustraendo hasta la cabeza del minuendo. Y entonces lo que hacemos aquí es en nuestro vector resultante, metémosle este colorcito, tenemos desde el sustraendo, que en este caso sería B, este de acá, hasta el minuendo, que sería A. Nuestro vector resultante sería este moradito. Si quieren lo podemos indicar como un B o colocarle digamos, colocarle la letra que quieran. ¿Listo? Este sería nuestro vector C, resultante. ¿Listo? ¿Dudas aquí, chicos? No, señor. Bueno, entonces les voy a dejar